Jesús dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Cómo vencer al mundo? Es el título del tema de hoy. ¿Quieres saber cómo? ¿Cómo vencer al mundo? ¿Cuál es el título? Hoy vamos a aprender cómo vencer al mundo. Ya saliendo de acá, si tú lo haces o no lo haces, pues ya es muy tu asunto, ¿verdad? Porque Dios ha provisto para nosotros todo lo necesario para que vivamos vidas dignas delante de Él en la tierra y para que caminemos de una forma agradable delante de Dios. Lo ha provisto todo, no falta nada. El problema está muchas veces aquí en nuestra mente, que no ha sido actualizada, que no ha sido renovada, que no hemos cambiado las formas de pensar. Pero Él ya lo hizo. Eso no quiere decir que no lo ha hecho. Que tú tengas la experiencia no quiere decir que haya o no sucedido. Hicimos una declaración muy importante y todo lo que declaramos es la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Tú eres salvado, eres santo, eres liberado. Ahora, si en la experiencia no lo estás viviendo, eso es otro asunto. No quiere decir que no lo seas. Lo que quiere decir es que no estás viviendo de acuerdo a lo que ya Dios hizo en lo espiritual. Porque cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Dios hizo muchas cosas en nosotros, pero no las podemos ver ni experimentar hasta que las vamos recibiendo, asimilando, entendiendo. Y eso a veces lleva un tiempo, porque depende de la mente. El espíritu ya cambió, pero la mente todavía necesita ser renovada. Tenemos que aprender a pensar como hombres libres. Tenemos que aprender a comportarnos como hijos de Dios, a vivir de acuerdo a lo que Dios ya hizo en nosotros. Así que el mayor obstáculo que tiene Dios para intervenir en nuestra vida es justamente nosotros. Soy yo el mayor obstáculo. Porque sigo pensando como pensaba antes. Ya fui cambiado de reino. Ya estoy en otro reino. Ya no estoy bajo la autoridad de las tinieblas. Pero como mi mente no ha cambiado, sigo haciendo aquellas cosas de las cuales ya he sido liberado. Sigo viviendo como vivía antes. Sigo resolviendo mis problemas a la antigua. Sigo viviendo en mis fuerzas. Sigo dependiendo de mi cuñado rico que me preste dinero. Sigo pidiendo dinero. Sigo tratando de resolver mis asuntos, haciendo cosas indebidas en el trabajo, en el gobierno. ¿Por qué? Porque aunque ya soy hijo de Dios, aunque ya he sido trasladado de un reino a otro, mi mente no ha sido renovada. Sigo pensando como pensaba antes. Aquí radica la importancia de renovar la mente, y eso solamente se puede hacer con la palabra de Dios, con los mandamientos de Dios. En este pasaje Cristo nos da una clave muy importante para vencer al mundo. Solamente podemos vencer al mundo en Cristo Jesús. No podemos vencer al mundo en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad humana. No podemos vencer al mundo con nuestros remedios caseros. Solamente podemos vencer al mundo estando en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él venció al mundo. Dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En Cristo hay paz.
En el mundo no hay paz. En el mundo uno puede tener una falsa sensación de paz, pero no tiene verdadera paz, plenitud. ¿Qué es el mundo, hermanos? ¿Qué representa el mundo? ¿Se refiere acá Jesús al planeta Tierra? ¿Está hablando del planeta Tierra? Bueno, estamos en el mundo. No podemos cambiarnos de otro planeta, ¿no? Cuando dice que salgamos del mundo, no se refiere a que vayamos del planeta. Se está refiriendo a un sistema de valores corruptos que rigen la sociedad. El mundo, entonces, la Biblia califica al mundo como un sistema corrompido que rige los valores de la sociedad. Por ejemplo, en cuanto a la sexualidad, el mundo tiene formas, las ideologías, la mentalidad, y entonces nosotros hemos sido educados, adoctrinados, formados por este mundo. Tenemos una cultura, tenemos una idiosincrasia, tenemos una mentalidad adquirida de este mundo. Y en medio de ese adoctrinamiento que hemos recibido, llegamos a los pies de Jesús y conocimos a Jesús y recibimos la salvación y fuimos bautizados y fuimos a nuestro encuentro y estamos siendo discipulados. Pero ya traemos un adoctrinamiento, ya traemos una formación de este mundo, ya traemos una forma de pensar, y entonces nos topamos con la iglesia, con el reino de Dios, que es otra forma de pensar. Es como que estemos patinando sobre el hielo, ¿verdad? Estamos patinando sobre el hielo y de repente, imagínate que yo me paro y te digo: alto, detente ya, detente. Y tú te detienes, vienes avanzando y tú te detienes, te paras. ¿Qué va a pasar con tu inercia? Te sigues, porque ya llevas una fuerza, ya vienes patinando con fuerza. Detente, te sigues por las fuerzas que ya están en operación. Y eso es lo que pasó cuando llegamos a los pies de Jesús. Llegamos a los pies de Jesús, entramos al reino de Dios, pero la inercia nos sigue llevando. Entonces, en primera instancia, deja de patinar, ¿no? En primera instancia, para que la fuerza de la inercia termine, y luego tienes que regresar al punto donde yo te dije detente. Tienes que llegar nuevamente a ese punto para empezar a caminar en sentido contrario, que eso es lo que significa arrepentimiento. Caminar en sentido contrario al que estábamos. Primera de Juan 2:15 dice, 2:15 al 17 dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué es lo que está en el mundo? Dice: no amen al mundo. No lo amen, no se deleiten en las cosas que están en el mundo. El pastor dice que ya no vayamos al cine, que ya no podemos ir a la playa. No. Cuando hablamos del mundo, nos estamos refiriendo nuevamente al sistema corrupto de valores que rigen la sociedad. Entonces, no amemos ese sistema corrompido. No amemos los valores inmorales del mundo, las prácticas insanas de este mundo. Porque dice el versículo 16: porque todo lo que hay en el mundo, y el apóstol Juan dice 3 categorías de lo que hay en el mundo. Número 1, los deseos de la carne. Número 2, los deseos de los ojos. Y número 3, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. O sea, el apóstol Juan recibió la revelación de que el mundo se compone de estas 3 categorías: los deseos de la carne, las pasiones, los sentimientos.
Hay en el mundo un desborde de pasiones sin freno. ¿Han visto esos perros que están en las calles, que están acostados en la puerta de su casa y pasa una moto, pasa el pisero, sale corriendo el perro? Bueno, muchos son así. Sus pasiones no tienen correa, no tienen ningún freno, y cuando pasa algo que le atrae, sale corriendo para atraparlo. Son los deseos de la carne. Cada uno de nosotros tiene distintas tendencias en su carne, tendencias hacia el pasado, hacia el pecado. Eso es del mundo, eso no es de Dios. Número 2, los deseos de los ojos, que son, nuestra generación es tan visual, ¿verdad? La sensualidad, el pecado, la parte gráfica de mirar lo indebido, también es del mundo. Y la vanagloria de la vida es el sentimiento que tenemos de ser aplaudidos, admirados, reconocidos. Esa es la vanagloria de la vida. Todo esto, dice el apóstol Juan, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, dice el verso 17, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. ¿Cómo vencemos al mundo? Entonces, ya definimos qué es el mundo, pero ¿cómo lo vencemos? Esta es la victoria que ha vencido al mundo, dice el apóstol Juan. ¿Cuál? Nuestra fe. La fe es la capacidad espiritual que tenemos de darle mayor crédito, mayor valor, mayor enfoque a lo que Dios dice que a lo que yo siento. Esa es la fe. Le doy más autoridad a lo que Dios dice, aunque yo no lo pueda ver, aunque yo no lo pueda percibir, aunque yo no lo pueda sentir. Le doy más crédito a lo que Dios dice que a lo que yo percibo, que a lo que yo siento. Por eso, el único lugar donde nosotros confiamos plenamente en Dios, el único lugar donde nos abandonamos a sus brazos, donde nos dejamos caer en sus brazos, es en la obediencia. Por eso predico tanto de obediencia, porque en la obediencia es fe. Si mi fe es lo que vence el mundo, si solamente puedo vencer al mundo estando en Cristo y caminando por fe, ¿dónde es el? Porque fe, uno puede decir, yo tengo mucha fe, pero si no tenemos obediencia, entonces nuestra fe no sirve, o la fe que decimos tener no sirve, porque el apóstol Santiago nos aclara que la fe sin obras está muerta. El apóstol Pablo dice que la salvación no es por obras, sino que es por fe. Pero el apóstol Santiago dice que la fe sin obras es muerta y no nos puede salvar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo compaginamos ambos pasajes? Que la fe genuina siempre se va a manifestar con acciones que la correspondan. La fe verdadera siempre se va a manifestar externamente por medio de obras que confirmen que adentro del corazón hay una fe verdadera. En otras palabras, la fe verdadera se puede ver, se puede palpar, se puede tocar. La fe verdadera es mucho más que conceptos abstractos en la mente, que ideas subjetivas, que pensamientos espiritualistas. Eso no es fe. Es como decir a alguien, yo tengo gozo. Pues avísale a tu cara, ¿no? Avísale a tu cuerpo, a
a tu exterioridad, avísale que tienes gozo, porque por fuera no vemos nada que hay gozo. O sea, no podemos, la fe tiene que manifestarse. Por eso el apóstol Juan nos dice que la fe es lo que ha vencido al mundo. Nuestra fe, la convicción, la creencia de que lo que Dios dice es así, y por lo tanto yo puedo confiar en Dios y caminar sobre el agua, caminar sobre las circunstancias, caminar por encima de mis sentimientos, que son temporales y limitados, caminar por encima de mis opiniones personales y confiar en lo que Dios dice. ¿Sabes que Dios depende de esto para desatar su poder? Sí, Dios depende de nosotros para desatar su poder, porque Él requiere que nosotros hagamos actos en lo natural para que Él desate su poder en lo espiritual. Si nosotros no hacemos ciertos actos en lo natural, su poder no es desatado en lo espiritual. Ese es el principio de las llaves del reino. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo o en lo espiritual, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Por ejemplo, le pedimos a Dios sanidad interior. Sana mi corazón, Señor. Pero no perdonamos. No se puede. No se puede, porque no es Aladino. Dios no es Aladino que te concede tus 3 deseos cuando frotas la lámpara. Dios es un Dios de legalidad. El reino espiritual es un reino de completa legalidad. Hay actos legales. Hoy vamos a hacer bautizo. Los bautizos son actos legales delante de Dios. La declaración de fe, cuando declaramos, es un acto legal. La oración que hicimos, que tú levantaste la mano, declaraste, eso es un acto legal que quedó registrado en tu libro. Pero a lo mejor dijiste, qué flojera, no digo nada, me vale X. Entonces no hacemos en lo natural, Dios no corresponde en lo espiritual. Dios sí te va a sanar tu corazón, pero tienes que perdonar. Tienes que perdonar, porque Dios ya estableció el procedimiento, el mecanismo, el protocolo para que Él desate su sanidad en nuestro corazón. ¿Cuál es? Perdona. Perdona. Y para perdonar tienes que declarar el perdón. Hazlo. No preguntes cómo va a suceder, porque el cómo es de Dios. Haz tu parte. Dios nos ha dejado la parte práctica a nosotros. Esos son los mandamientos. Dios decidió en su sabiduría no explicarnos por qué o para qué cumplir los mandamientos. Él solo nos dijo, tú solamente hazlo y déjame la parte espiritual a mí. Tú levanta tus manos y yo me encargo de la dimensión espiritual, de romper cadenas, de atar espíritus inmundos, de cancelar obstáculos espirituales. Déjame la dimensión espiritual a mí. Yo soy humano, hermanos, y a mí Dios no me ha dado, por lo menos a mí, Carlos Cruz, no me ha dado la revelación de los ámbitos espirituales. Simplemente me ha dado la revelación de las cosas en los ámbitos naturales. Por eso muchas veces los que han estado en consejería conmigo, yo les digo que el ser humano es tan complejo, tan abstracto, tan sofisticado, que para reparar a un ser humano tendríamos que usar psicología, psiquiatría, meternos a sus recovecos más recónditos de su alma
irnos a su niñez, encontrar allá que pasó algo a los 5 años, hacer 1000 cosas, meternos a sus generaciones. Tus generaciones hicieron esto. ¡Qué complejo es el ser humano! Y aún así, no hacer nada, no poder reparar al ser humano. O es tan sencillo que con un abrazo y una muestra de cariño sana. ¡Wow! Yo prefiero el lado sencillo, porque ese es el lado que está de mi lado. Ese es el lado que Dios me dio a mí. Las cuestiones generacionales de la niñez, esas el Espíritu Santo las va a ver. No tenemos idea de lo que sucede en un bautismo. Solo hacemos la parte que nos corresponde. Solo hacemos la parte que es la nuestra, la que Dios nos pidió. Y Dios nos dice, aunque no entiendas muchas cosas, aún así hazlas. Aunque no comprendas a cabalidad cada aspecto espiritual. Y eso yo te lo voy a revelar poco a poco. Yo me bauticé en el año 95 en Telchac. Tenía un mes de haber creído en Cristo y fui bautizado. Y en el momento de ser bautizado, simplemente obedecí un mandamiento. Yo no entendía lo que ahora entiendo acerca del bautizo. En el libro nuevo de Fundamentos hay todo un compendio acerca del bautizo, una doctrina del bautizo. Y aún así no sé nada, hermano. Aún así no sé mucho del bautizo. Pero cuando lo hice por obediencia. Cuando diezmo por obediencia. Cuando perdono por obediencia. No trato de entender las cosas para hacerlas. Si Dios lo dice, es suficiente para mí. Si Dios me lo pide, es suficiente para mí. ¿Por qué? Porque Él es mayor que yo, Él es superior a mí. Y yo no soy Dios. Yo no voy a jugar a ser Dios, porque no soy Dios. Si Él me pide algo, ¿es alguna cosa difícil hacerla? Es lo que le dijo el sirviente a Naamán, ¿verdad? Cuando el profeta le dice a Naamán, zambúllete 7 veces en el río Jordán y tu carne será sana. ¿Es difícil hacer eso? No. Es tan sencillo que Naamán no creyó que así fuera a ser sano. Y le dice el sirviente, Señor, si te pidiera algo difícil, el profeta, ¿no lo harías? Si te dijera que tu sanidad está en la cumbre del monte Everest, ¿no subirías? Si te dijera que tu sanidad está en un cenote Yucatán, ahí a 5 metros abajo, ¿no lo harías? Claro que lo harías. Pero como es tan sencillo, no lo creyó. La Biblia dice que los mandamientos de Dios no son gravosos, son tan sencillos que a veces no los creemos y no los hacemos, porque decimos, ¿a poco así nada más? Sí. No se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Congregarnos es un mandamiento. ¿Es difícil o es sencillo? Es sencillo. Es tan sencillo que no todos lo hacen. Por eso en el proceso de santificación entra mucho nuestra obediencia. La santificación es una obra compartida entre el hombre y Dios. Entra nuestra obediencia, entra nuestras acciones que deben corresponder a nuestra fe. ¿Es difícil orar en la mesa antes de comer? Pero pocos lo hacen. ¿Es una cosa complicada leer la Biblia todos los días? No, pero pocos lo hacen. ¿Por qué? Es tan sencillo que no le damos importancia. Dicen que los médicos ingleses, que fueron los primeros misioneros ingleses en el siglo XVII,
fueron a África a evangelizar, llevaron las vacunas y la gente no iba a vacunarse, porque decían, ¿cómo es posible que solo con una pinchadita ya te sanas? Y no lo creían. Entonces tuvieron que usar agujas oxidadas, y cuando llegaba alguien le pegaban así, ¡pah!, y hacían cosas para que le duela, para que lo puedan creer, porque no creían que así con un piquetito ya podían sanar. He escuchado mucho la frase, a veces en consejería, yo hago la pregunta, ¿y por qué no haces esto? Y he escuchado mucho la frase, es complicado, pastor. Y yo les digo, no es complicado. No es complicado. Oye, ¿por qué tienes esta relación? ¿Y por qué no terminas esta relación? Es complicado. No es complicado. Nosotros lo hemos hecho complicado y pensamos que es complicado, pero es sencillo. ¿Cómo vencemos al mundo? Con la fe, con nuestra fe. No solo de pan vivirá el hombre, dice Mateo 4:4, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Amén. ¿Le das un aplauso a Jesús? Amén. La fe es nuestra actitud hacia la palabra de Dios. La fe es la autoridad que nosotros le damos a lo que Dios ya dijo sobre aquellas cosas que nosotros consideramos que son. Esa es la fe. Darle más credibilidad a lo que Dios dice que a lo que yo digo. Yo opino, decía Chapulín. Yo opino. Ok. Pero en el momento en que tu opinión y la palabra de Dios entran en conflicto, ¿a qué le das más autoridad? Si le damos más autoridad a nuestra opinión, relegamos la palabra de Dios hasta que yo lo sienta, pastor. Eso no sé de dónde sacamos esa idea de que hasta que yo lo sienta lo voy a hacer. El mundo nos ha engañado, haciéndonos pensar que es importante sentir para obedecer. Pero yo te digo, aunque no lo sientas, hazlo. Nunca vas a sentir diezmar. Nunca vas a sentir perdonar. Nunca lo vas a sentir, porque son cosas que van en contra de la naturaleza humana, en contra de la carne humana. Entonces, si tú haces solamente lo que sientes, entonces te tengo una noticia: tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo el Dios de tu vida. No hagas lo que sientes solamente, haz lo que Dios dice, aunque no lo sientas. No creas lo que entiendes, cree lo que Él dice, aunque no lo entiendas. La revelación completa, creo que en esta vida no va a llegarnos. La revelación completa de las cosas espirituales, digo, podemos tener chispazos de revelación, pero la revelación completa la tendremos cuando pasemos al ámbito espiritual, cuando muramos. La gente que ya murió y que ya está en los lugares celestiales con Cristo, ellos se jalan los cabellos al vernos, dicen, chíspales, si supieran lo que pasa cuando levantan las manos. Cada acto de obediencia hacia la palabra de Dios desata poder, vida. Y cada vez que nosotros cambiamos nuestra primogenitura por un plato de lentejas, despreciamos aquellas cosas que Dios ha dispuesto para nosotros en este tiempo. Entristecemos el corazón de Dios por preferir un placer temporal, pasajero, a una herencia espiritual duradera. Eso es lo que hizo Esaú. Esaú es el perfecto tipo de un creyente carnal, de un creyente que solamente quiere satisfacerse a sí mismo
y no tiene una visión espiritual acerca de las cosas que Dios tiene para él. Tenemos que permanecer en Cristo. Juan capítulo 15, mira lo que dice Juan capítulo 15, 4, y vamos a leer hasta el 7. Jesús dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. ¿Qué está primero? ¿Él permaneciendo en nosotros o nosotros permaneciendo en Él? Nosotros. Cristo dice: tú permaneces en mí y yo voy a permanecer en ti. Si tú no permaneces en mí, yo no puedo hacer nada. Tú permaneces en mí. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. El pámpano es aquella ramita chiquita que cuando compramos las uvas en el súper, bueno, lo digo porque aquí en Yucatán no tenemos plantas de uvas, más que las que están en la playa, que no son uvas, creo. Pero compramos el racimo de uvas, ¿no? Y agarramos la ramita y alzamos y vemos el racimo de uvas, ¿no? Esa ramitita delgadita se llama pámpano. Esa ramitita va pegada a un tronco que se le llama la vid. La uva, el fruto de la uva es como una enredadera. Entonces lo que hacen los agricultores de esta planta es que ponen postes y travesaños formando como una reja. Entonces ellos crece la planta y la van enredando. Conforme va creciendo la van enredando y se forma un tronco grueso. Pero este árbol no tiene ramificaciones como cualquier otro árbol, solamente tiene un tronco. Y del tronco salen los pámpanos, pequeñas ramitas delgaditas de las cuales salen las uvas. Y es impresionante cómo cada pámpano puede producir 50, 60, 100 uvas. Y es hasta cierto punto sobrenatural ver cómo estas pequeñas plantas producen tanto fruto. Los demás árboles, cada rama produce cierto número de frutos. Y entonces cuando pasa el agricultor con su canasta, él empieza a bajar los racimotes de uvas. Y entonces Jesús utiliza esta figura para hablar de nosotros. En otras palabras, nosotros no somos gran cosa, pero permaneciendo en Él, estando conectados con Él, vamos a llevar mucho fruto. Y aquí es donde viene el problema en la mente nuestra. Porque Cristo no te está ordenando que lleves fruto. Ese no es el mandamiento. Os mando que llevéis fruto. Ese no es el mandamiento. El mandamiento es: permanece en mí y el fruto va a salir solito. Entonces, ¿cuál es el problema nuestro? Que queremos dar fruto. Nos esforzamos por dar fruto. Nos cansamos, nos preocupamos. Ay, mi carácter, ay, esto, no he podido solucionar esto. Queremos dar fruto, pero no nos preocupamos por permanecer en Cristo. O sea que seguimos corriendo la carrera solos, solamente que ahorita ya conocemos la palabra de Dios, ya conocemos las canciones. Pero aquí el mandamiento es: permanece en mí, yo voy a permanecer en ti. Y no importa tu trasfondo, no importa tu capacidad, no importa que solo llegaste hasta tercero de primaria, no importa, vas a llevar fruto. Vas a llevar mucho fruto. Solamente te pido algo: permanece en mí. Yo soy la vid y tú eres el pámpano. Tú no eres la fuente. Cristo es la fuente. Tú
Tú no eres la vid, la savia, los nutrientes de la planta no están en ti, están en Él. Si tú piensas, ay pastor, es que tú no conoces mi vida, yo estoy mal, estoy echado a perder, te felicito. Ya diste el primer paso. Ya entendiste el primer punto, que en ti mismo no hay nada. No hay nada en ti mismo. Todo proviene de Cristo. ¿Quiénes dan fruto? Los que permanecen. ¿Quiénes vencen al mundo? Los que permanecen. ¿Quiénes vencen al pecado? Los que permanecen, ni cuenta se dan. El que no permanece está entrenando, la tentación la voy a vencer. No puede vencer la tentación. El que permanece ni cuenta se da que lo están tentando, ni cuenta se da, porque está permaneciendo. Su fuerza, su vigor vienen del Señor. Ahora, ¿qué es permanecer en términos prácticos? ¿Estás leyendo la palabra todos los días? ¿Estamos orando todos los días? ¿Estás asistiendo a tu célula cada semana? En el caso mío, a mí me hace mucho bien leer un buen libro, me edifica. Cuando voy manejando solo, escucho una buena prédica. Esas cosas me hacen a mí permanecer en Cristo. Y cuando no lo hago, de forma natural vuelvo a las cosas que yo era antes de Cristo. Mis tendencias naturales empiezan a surgir nuevamente. Y entonces me doy cuenta de algo, que estar en Cristo no es como recibir una vacuna contra la poliomielitis, que te lo ponen una vez y ya tú te vas y haces tu vida. La vida cristiana es una dependencia, ¿qué? Diaria en el Señor, en el Espíritu Santo. ¿O a alguien de ustedes se le olvida comer? ¿A alguien de ustedes se le olvida comer? Que termina la noche, ¡ay, chispa! No desayunamos, ni comimos, ni cenamos. Ay, ¿a alguien se le olvida? No se nos olvida. Tampoco se nos debe olvidar leer la palabra. ¿Por qué? Porque los tacos y las pizzas y las hamburguesas van a fortalecer, alimentar, nutrir tu parte física. Pero no solamente tienes una parte física, también tienes una parte espiritual. Y esa parte espiritual es fortalecida, nutrida, alimentada solamente por la palabra de Dios. Y si tú no estás nutriéndote espiritualmente, pero sí estás nutriéndote físicamente, y a la vez estás alimentándote del mundo en la televisión, en el Netflix, en las redes sociales, pues ¿qué crees que va a pasar cuando venga Satanás con la tentación? Ahí comprobamos que la salvación no está en ti, está afuera de ti, en otra persona, en Cristo. La fortaleza no está en ti. Por mucho conocimiento que tengas, por mucho tiempo que tengas en la iglesia, por mucho que te conozcas la Biblia de memoria, que seas el mejor líder, el más lindo de todos, si no permaneces, vas a caer. ¿Cómo vencemos al mundo? Permaneciendo en Cristo Jesús. Pero es tan sencillo que muchos de acá no lo van a hacer y van a seguir batallando. Es tan fácil que la mayoría piensa que necesita, una pócima mágica o una fórmula sofisticada para solucionar sus problemas. Pero no. Lo único que necesitamos es hacer espacio para que Dios intervenga. En cada cosa que tú tienes el control, Dios no tiene el control. En cada cosa que tú sueltas el control, Dios toma el control. Y el único lugar donde pierdes el control
es en la obediencia a la palabra de Dios. Ahí es donde dices, ok, hagámoslo a tu manera, Padre. ¿Tan necios somos? ¿Tan necios somos? ¿No hemos comprobado vez tras vez, tras vez, tras vez que nuestras formas son inútiles? ¿Seguiremos tratando de resolver nuestra vida a nuestra manera? Seamos sabios, porque el principio de la sabiduría es la obediencia a los mandamientos, el temor a Jehová. Aquí empieza la sabiduría. No en tener grandes condecoraciones. Yo tengo amigos que sus oficinas están llenas de condecoraciones y diplomas, pero así tapizadas, la pared tapizada. Pero ya se divorciaron una vez, ya se divorciaron otra vez, están con el tabaquismo, están con el alcohol. ¿Qué tenemos acá? Una persona inteligente, pero no una persona sabia, que son dos cosas totalmente distintas. Ser inteligente, capacitado, instruido en cierta área profesional no quiere decir que eres una persona sabia. La sabiduría tiene que ver con la toma de decisiones que nos van a conducir a una vida digna. Esa es la sabiduría. Y a veces encuentro que niños tienen más sabiduría que adultos, porque obedecen. Porque el principio de la sabiduría es la obediencia. ¿Sabes? No hay atajos en el reino de Dios. Aquí no hay varitas mágicas. Pastor, ore por mí. Sí, voy a orar por ti. Voy a orar por ti. Pero tienes que hacer las cosas bien. Tenemos que obedecer. Si nunca te apersonas aquí a la iglesia, ¿cómo? Dice Dios, ¿cómo? ¿Qué hago? ¿Cómo te ayudo? No hay varitas mágicas. En Cristo Jesús hay procesos, hay obediencia, hay dedicación, hay perseverancia. Eso vence al mundo. Ahora, qué hermoso es cuando tú das un paso de obediencia. En ese momento ves la mano de Dios. En ese momento ves la mano de Dios. Y ahí te das cuenta que Él estaba esperando. Tú estabas esperando que Él obrara, pero en realidad estabas obstaculizando su obra. Porque cuando obedecemos, Él interviene y Él actúa instantáneamente. Pero hermanos, nosotros lo pensamos y lo pensamos. Estamos como el Chavo del 8. Sí lo hago. Ay, sí lo hago. Yo solo espero por ti, nos dice el Espíritu Santo. Tus ángeles están allá sentados, esperando. ¿Qué onda? Dice un ángel. Este chavo no ora. A ver, checa si tenemos alguna misión. Abre tu iPad. Misiones 0. Mano, ora este chavo. Míralo allá batallando con todo el mundo, peleándose con todos. ¿Y qué hacemos? Pues no podemos hacer nada. Mientras no recibamos una orden de arriba, ya está el ángel ahí junto a ti mirándote cómo te están atando, te están cuchillando atrás, te están ahí con aguijonazos allá, el diablo, Satanás riéndose y los ángeles parados allá. A un ladito. No pueden obrar, no pueden actuar, porque no han sido habilitados. Han habido ocasiones en que el Señor me ha despertado en la madrugada para orar por alguien. Tengo un sueño o algo, me despierto en la madrugada y sé que tengo que orar por esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona está atravesando una situación y Dios no puede hacer nada hasta que alguien ore.
Porque para que Dios intervenga en nuestro ámbito natural, tenemos que pedírselo. Y entonces así soñoliento me paro y, ay, Padre, te pido por fulano, bendícelo, guárdalo en lo que esté pasando. Amén. Me sigo durmiendo. Y Dios del cielo dice, listo, ya tengo la orden. Salen los ángeles. Y empiezan ellos a actuar, a bendecir, a atar al diablo. Porque hay una correlación de lo que hace Dios en lo natural, en lo espiritual, con lo que hacemos nosotros en lo natural. Y el Antiguo Testamento nos muestra muchos pasajes de cómo funciona esto. Entonces, por eso Satanás se ríe cuando somos cristianos pasivos. Cuando somos cristianos que no actuamos, que no obedecemos, que solamente filosofamos. Parecemos a los griegos allá. Dice también acá, verso 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Este lleva fruto. El que permanece en mí. El que no permanece en mí, aunque se sepa todas las doctrinas, aunque vea todos los videos de YouTube de regreso de Cristo y diga que esto va a pasar y aunque tenga revelaciones sofisticadas, va a producir otro fruto. No mi fruto, el fruto de la carne, que según Gálatas 5, el fruto de la carne son enemistades, pleitos, celos, iras, disensiones, herejías, chismes, envidias, orgías, borracheras. Ese es el fruto de la carne. Es lo que la carne produce. Pero permanecer en Cristo produce mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Listo, aquí está. Separados de mí no la vas a lograr. A ver, ¿cómo que no puedo hacer nada separado de ti? Pues puedo hacer un montón de cosas separados de Cristo. Sí, pero no vas a lograr nada en términos espirituales. Nosotros podemos hacer un montón de cosas cristianas, pero no van a tener profundidad, no van a tener vida si no lo hacemos estando unidos a Cristo. Estamos unidos a Cristo. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Guay. Está feo eso, hermano. Eso sí que está feo. Ay, lo que pasa es que Cristo no conoce la doctrina que no se pierde la salvación. No, el que en mí no permanece se va a secar. Y los van a quitar de la vid. ¿Qué pasa con una rama que se cae del árbol? Se seca. Y entonces se echa en el fuego y arde. Porque no permaneció. Porque no recibió su nutriente de la vid. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pide todo lo que quieras y os será hecho. Listo, ahí está todo ya. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pídeme lo que quieras. Wow. Wow, un aplauso. Pídeme lo que quieras. Ahora, nosotros pedimos lo que queremos.
Ay, envíame un novio, Padre. ¿No? Están las solteras allá pidiendo. Y el soltero, ay, de una doncella, una hija tuya, Padre. Pero no permanecen. No permanecen. Dice, ese sí es condicional. Si permanecen en mí, entonces pidan lo que quieran y os será hecho. El mandamiento es permanecer. La victoria está en permanecer. El secreto está en permanecer, en estar reconectados con el Espíritu Santo. Él es la fuente. De Él proviene nuestra vida, nuestra unción, nuestra motivación. Provienen de Cristo. No seamos independientes de Dios. No seamos opinadores. No sé si esa palabra exista, pero opinadores de las cosas espirituales. Seamos obedecedores, más bien. Y renovemos nuestra mente, creyendo, recibiendo, aceptando, confesando, declarando que lo que Dios dice en su palabra es la realidad, aunque no podamos percibirla. Si Él dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, es porque así es. Aunque en tu vida práctica no veas, digamos, la manifestación plena de esa verdad, créelo. Porque si tú lo crees, en un tiempo muy pronto vas a ver la manifestación plena de esa gran verdad. Porque lo espiritual es primero. Lo natural depende de lo espiritual. Si creo lo espiritual y observo lo espiritual y me enfoco en lo espiritual y vivo mirando lo espiritual, eventualmente mis circunstancias naturales se van a alinear a lo que ya es una realidad en lo espiritual. Mi mente va a cambiar, mi actitud va a cambiar, mi forma de pensar va a cambiar, mi forma de hablar va a cambiar, mi vida va a cambiar, porque mi enfoque está en el reino de Dios. Por lo tanto, yo voy a modificar mi entorno natural. Dáselo fuerte a Cristo. Amén.